Bueno, siguiendo con el tema, frente a la renuncia de Auchinleck, comandante del norte de África de las fuerzas británicas, y casi sin ningún tipo de apoyo político, es en agosto de 1942 cuando el general británico Bernard Love Montgomery llegó al norte de África y asumió el mando del 8º ejército que recientemente había dejado Auchinleck, ¿no? Como cosa pintoresca, la batalla de El Alamein fue el equivalente, como en términos pintorescos, ¿no? El equivalente de aquella batalla ocurría en el año 202 a.C., en Samarregía, ¿no? Entre las tropas cartaginesas de Aníbal y las tropas romanas de Publio Cornelio Escipión, el africano. Muchos fanáticos de la Segunda Guerra Mundial, y esos que hacen comparaciones pintorescas, ¿no?, identifican, ¿sí?, en la Segunda Guerra Mundial a Rommel como Aníbal y a Montgomery como Escipión. Bueno, son cosas de los fanáticos. En tanto que Bernard Love Montgomery, recién asumido el mando del 8º ejército británico, declara: aquí resistiremos y lucharemos. Si no podemos quedarnos vivos, moriremos en este lugar, es decir, en el pueblo atrincherado de El Alamein. Acabaremos con Rommel de una vez por todas. Bernard Montgomery estudió las tácticas del enemigo y de repente empezó a darse cuenta de que Erwin Rommel, el todo zorro del desierto, el cual muchos británicos le tenían un respeto que se traducía en cierta admiración, similar a los austrohúngaros que tenían por las tropas de Napoleón, y pensaban que Rommel nunca lo derrotarían, porque siempre sacaría un conejo de la chistera, y sentían realmente una admiración que es hasta psicológica, ¿sí?, en términos de lo que sería el campo de batalla. Rommel empieza a ser predecible precisamente para Montgomery. Es entonces cuando Montgomery, el 23 de octubre de 1942, lanzó un ataque en el flanco izquierdo alemán, muy bien defendido por otra parte por cientos de miles de minas. Eventualmente ningún tanque podría atravesar esta línea, y Rommel, ¿sí?, sabiendo el ataque de artillería de Montgomery, lo que hizo fue reforzar las zonas atacadas. El Parlamento y Winston Churchill, con una decepción entre decepción y presiones políticas, no concebían de que Rommel realmente pudiera cambiar la situación del norte de África, porque Rommel dominaba la escena, y desconfiaban de Montgomery. Pero fue cuando Montgomery idea un plan que fue sumamente improvisado, que contó con toda la participación de la Commonwealth, ¿no? Básicamente suma a los neozelandeses que avanzarían por la carretera costera. Entre tanto, los australianos se posicionarían cerca para atraer a los Afrika Korps, a los tanques. De esta forma, la Reserva del Sur no estaría en posición digna de resistir
la embestida anglo-australiana y los alemanes flaquearían en este intento táctico de atacar las posiciones de Rommel. Como asimismo, Montgomery armó 15 escuadrones de destapadores de minas. Si esto resultaba en integración complementaria en su conjunto, si este tipo de táctica resultara, los alemanes tendrían cortada la costa y se refugiarían en el desierto con las múltiples dificultades que podría llegar a implicar eso, teniendo que soportar lo que se llamó o lo que se llama en este tipo de escenario, este tipo de teatro de operaciones, la guerra de desgaste. Al calor del mediodía se le sumarían los muertos, la falta de agua, la falta de provisiones y el clamor de los heridos. Los alemanes contestaron e iniciaron un contraataque, pero fueron incapaces de rechazar a los atacantes de primera línea. Erwin Rommel empezó a recuperar sus provisiones y, viéndose limitado, comenzó a organizar una pequeña retirada. El 3 de noviembre, Erwin Rommel mandó un informe a la sede de Hitler solicitándole el permiso para retirarse. Adolf Hitler se lo negó terminantemente. Rommel, que tenía confianza en Hitler, empezó a dudar de su capacidad para dirigir la guerra. De hecho, Rommel fue uno de los que fue acusado en la conspiración de 1944 y Rommel fue ejecutado por traición al intentar asesinar a Hitler en la llamada conspiración del 44, ¿no? Rommel, viéndose muy limitado, tanto en la costa como en el sur, estaba siendo flanqueado, empezó sin el consentimiento de Hitler y ordenó la retirada. La batalla de El Alamein es donde, digamos, se recupera la moral británica, porque ganaron una batalla utilizando toda su fuerza y esta rindió buenos resultados. Pero yo identifico dos elementos que rescato y me parece que son claves, por lo menos para complementar lo que es la batalla del Alamein. Y el primero, según mi opinión, es que está acompañada por un respeto mutuo por parte de Rommel hacia su adversario, y por su parte Montgomery incluso tuvo un retrato de Rommel en su cuartel general. Y es por eso que también en África no sucedieron crímenes de guerra como lo sucedió en Europa continental. Es el respeto mutuo por los generales y por sus ejércitos. Si bien Rommel era más impulsivo y más frenético, Montgomery era más cauteloso, pero en un momento se cumplió la regla de la guerra de caballeros. Entre-tanto, que la iniciativa de Italia, que fue lo que llevó finalmente al Alamein, porque llevó al escenario bélico, logrando que se tuviera que empujar la participación forzosa de los alemanes, por el cual era la potencia de excelencia del eje, y logró, por las circunstancias de la guerra de desgaste, que tuvieron que abandonar África, y los alemanes fueron derrotados por una mala iniciativa que tuvieron los italianos. Entre el 7 y el 8 de noviembre, el desembarco angloamericano en Marruecos y Argelia
supuso la derrota definitiva de África, la pérdida y derrota de las tropas del eje en el norte de África, y quedó en manos de los aliados. Bueno, esto ha sido todo. Espero que se suscriban a mi canal. Muchísimas gracias por todo y que Dios lo bendiga.